Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Por la bendición de estar aquí. Y yo no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Si el hermano Abraham no llegaba, iba a ser muy aburrido el culto. Todo el tiempo yo aquí arriba, pero gracias a Dios que llegó y que cada uno de ustedes está aquí. Y les tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que ya me cansé de mucho hablar, entonces voy a durar bien poquito. Y las otras es que para mí fue de bendición esta enseñanza, yo espero que también pueda ser para ustedes. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y cada servicio procuramos que pueda ser algo para edificar la iglesia, y sabemos que necesitamos predicación contra el pecado, sabemos que necesitamos ánimo, sabemos que hay necesidad de enseñanza, y el día de hoy me gustaría dar una enseñanza del libro de Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 8 en adelante, por favor. Colosenses 2, 8 al versículo 13. Vamos a leer alternadamente, así sentados. Yo leo el 8, ustedes el 9 y todos juntos leemos el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todos juntos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y me gustaría dar una enseñanza de estos versículos, pero vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites tener tu palabra, poder leerla y, Señor, poder estudiarla. Te rogamos para que tú nos sigas dando discernimiento. Tú guía a cada hermano aquí para que al momento de abrir las escrituras y leer tu palabra ahí en nuestro cuarto, Señor, en nuestra casa, en el altar familiar, aquí en la iglesia, mi Dios, tú puedas darnos de tu sabiduría, que tú nos puedas guiar y a través de tu palabra podamos fortalecer nuestra fe. A través de ella, Señor, podamos hacer más para tu obra. Bendice por favor este tiempo, bendice a nuestro pastor que está allá en el campamento con los jóvenes, bendice, Señor, a cada uno de los predicadores que está allá, Señor, predicando a los jóvenes. Bendice por favor este tiempo, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y simplemente para dar una introducción, estaba considerando un poquito de los aspectos de Colosas. Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana en Asia, ahora en la modernidad parte de Turquía, una ciudad próspera en el siglo V. En aquel tiempo el rey Asuero, nos acordamos de la historia de Esther, este lugar era prosperado por causa de su comercio, había bastante fluidez a causa de que todos tenían que pasar por ese lugar. Sin embargo, al paso del tiempo, las ciudades vecinas empezaron a crecer también. Al paso de los años y para ese tiempo, ya entonces Colosas no era una ciudad tan fuerte, una ciudad que no era tan próspera como en aquellos tiempos, a causa de que ahora el comercio se había ido a la ciudad de la Odisea, a la ciudad de Hierápolis, y entonces esa parte de las riquezas que se había mantenido por un tiempo hizo que gente de todas partes de los lugares aledaños llegaran a este lugar, sin excepción tampoco de los judíos. Entonces se levanta una iglesia que no fue fundada por el apóstol Pablo, pero una iglesia fundada por Epafras. Algo interesante de Epafras, y yo me lo estaba tratando de imaginar, pero Epafras fue salvo en Éfeso. Entonces ese hombre, yo me lo imagino ahí llegando a ese lugar, probablemente porque necesitaba suplir alguna necesidad. Llega a ese lugar y yo me imagino ahí mirando de lejos al apóstol Pablo y tal vez a otros apóstoles que estaban predicando de Cristo. Y entonces este hombre, yo creo que sí, tal vez iba por otro fin, pero terminó con algo mucho mejor, que había ahora conocido a Cristo como Salvador.
Y ahora yo me imagino con ese deseo de Epafras regresando a Colosas. Colosas era su ciudad de Epafras y ahora él tenía el deseo de que no solamente en Éfeso se predicara de Cristo, pero también en su lugar. Y qué bendición cuando uno escucha de un misionero que va a tal lugar y a tal ciudad y uno le puede preguntar, ¿y por qué va a ese lugar? Y muchas veces el misionero nos llega a compartir porque es donde yo crecí tantos años, porque es un lugar en el que no hay ni una sola iglesia cristiana y es más que suficiente y más que válido para poder ir a levantar una iglesia a ese lugar. Entonces Epafras, yo me imagino con ese deseo, yo quiero que se levante una iglesia allá en Colosas, llega a ese lugar y con la gracia de Dios empieza a fundar esa iglesia allá en Colosas. Esa iglesia está creciendo, esa iglesia está haciendo las cosas para honrar a Dios. Sin embargo, había alrededor de toda esa ciudad varias enseñanzas que estaban surgiendo. Una de ellas era esta. Ahora lo conocemos como se me traba la lengua, el gnosticismo. Y esa gente decía, Dios es perfecto. Dios es totalmente bueno, pero la materia no lo es. Entonces, en la mente de esas personas no podían creer en que el Hijo de Dios, Cristo, fuera Dios mismo. Ellos no podían aceptar eso. Decían, es que en esta carne, ¿qué puede haber de bueno? En esa tierra, ¿qué puede haber de bueno? Jamás pensar que Dios estaría hecho en carne. Entonces la gente empezaba a tener ciertas ideas, ciertas enseñanzas que se estaban propagando y desgraciadamente llegando también a la iglesia de Colosas. Ellos pensaban entonces que el conocimiento estaba incluso arriba de cualquier escrito. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero entonces estaban surgiendo enseñanzas a causa del conocimiento, estaban surgiendo enseñanzas de adoración a ángeles, estaban surgiendo enseñanzas místicas en la que la gente estaba casi tratando ahí de alcanzar más conocimiento que el que Dios nos ha dejado. Ellos creían en la iluminación, entonces estaba fascinando a la gente ahí de Colosas y el pastor Epafras, yo me imagino preocupado. Él dijo, yo tengo que hacer algo, no puedo quedar así nada más con los brazos cruzados. Epafras entonces, yo creo que con la voluntad de Dios y con la dirección de Dios, va ahora a viajar hasta Roma. ¿A quién iba a buscar a Roma? Nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Aquel que yo creo que admiraba, de aquel que sabía que Dios lo estaba usando con poder. Y algo muy curioso es que no se iba a encontrar ahora el apóstol Pablo predicando a miles de personas, no se iba a encontrar al apóstol Pablo haciendo señales de parte de Dios. Ahora se iba a encontrar al apóstol Pablo aprisionado. Entonces esta carta se cree que se escribió en los años 60, 62 antes de Cristo y Pablo estaba en prisión. Entonces yo me imagino a Epafras, aún sabiendo eso, decide ir a buscar al apóstol Pablo. Sabía que él era un hombre de Dios que podía darle de dirección, de consejo. Y yo estoy seguro que él decía, si el apóstol Pablo me da ahí un tip, va a ser de bendición a la iglesia. Entonces él no le interesa qué tan lejos es, no le interesa qué tan costoso va a ser o qué tan difícil va a ser incluso ver ahí al apóstol Pablo, pero él lo hace. Llega entonces y le empieza a contar, ¿sabes qué, apóstol Pablo? Mira, ha estado pasando esto ya en Colosas. Y se estaba poniendo difícil y algunos hermanos hasta se han estado yendo de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo empezó a agarrar esa carga. Él decía, no, eso no puede estar pasando en una iglesia. Y cuánto más, aquí no nos ha pasado, pero cualquier pastor se preocuparía si de repente aquí estábamos 100 y de repente ya quedan 50, 40, 10. ¿Y qué está pasando? Y aquí enfrente está una iglesia que está dando enseñanzas nuevas y se está llevando a toda la gente. Uno empezaría a preocuparse y decir, hay que hacer algo. Entonces el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta deseando ser de bendición a la iglesia de Colosas y yo digo, estoy seguro, ¿verdad? De esto que fue de bendición, pero no nada más a ellos, pero también hasta el día de hoy a nosotros. No estamos muy lejos de lo que estaba pasando en aquellos tiempos allá en Colosas. El día de hoy también se están levantando enseñanzas, están levantando líderes, están levantando movimientos, que tal vez no es una religión, pero qué impacto están teniendo. Y vamos a leer aquí nuevamente Colosenses capítulo 2 y dice en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En primer lugar, me gustaría hablar de el engaño. Y hay un engaño que se está predicando en todas partes del mundo el día de hoy. Y ese engaño se está predicando a miles, a millones de personas en las escuelas. Escuelas públicas, privadas, universidades, en todas las escuelas se predica de esto. Y yo recuerdo vagamente un poco ahí en la escuela pública, a los maestros hasta burlándose, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Y cuando estaba estudiando esto dije, está igualito, ¿verdad? La gente ahí en una escuela está diciéndole a los estudiantes, ¿saben qué? La religión simplemente es una manera de manipular, Dios no existe. Y empiezan a decir ciertas cosas que hasta filósofos muy inteligentes pensaban eso está más arriba que la Biblia. Ellos pensaban que estaban iluminados como ninguno otro. Pero simplemente el apóstol Pablo a lo largo de esta epístola empieza a decirles, ¿saben qué? Son huecas sutilezas. Y es algo vacío, es algo tan simple que dice, si te pones a pensar, si te pones a escuchar con atención, te das cuenta que no tiene nada de inteligente eso. Cuesta más trabajo creer en la evolución que lo que cuesta creer en lo que dice aquí la palabra de Dios. Esa teoría tan complicada, tan rebuscada, tanta cosa que le han intentado meter para que suene más convincente, y simplemente no suena tan convincente. Pero la palabra de Dios tiene el poder necesario para que esa fe actúe en nuestro corazón. Y yo creo, ¿verdad? Lo que está pasando el día de hoy no está muy lejos de lo que estaba pasando en aquel tiempo. A mí me da tristeza, pero me ha tocado estar dando clases de jóvenes, no en esta iglesia, pero en otras iglesias. Y recuerdo a muchas veces llegar ahí 20 jóvenes de 13, 14 años. Y yo les hablaba, y yo veía sus caras y decía, estos jóvenes están batallando con el mundo. Estos jóvenes, si no se les rescata de ese lugar, ya no los voy a ver aquí en un año. Y de veras que eso es lo que pasó. Ya después llegaban ahí 13 jóvenes y yo decía, ¿dónde están los demás? Y ya uno no necesita ser chismoso, ¿verdad? Pero ahí sale en el Facebook. Y yo veía a esos jóvenes y me daba mucha tristeza, muchos de ellos ya no volviendo a la iglesia, ya dando toda su juventud al mundo. Qué triste, pero es lo que el engaño hace. El engaño no simplemente es un engaño como tal, es un robo. Esas enseñanzas roban la bendición que Dios quiere dar a cada cristiano, a cada joven que pueda vivir una vida glorificando a Dios. Incluso roban la salvación de aquellos que pudieran haber sido salvos, pero tanto tiempo ha estado uno escuchando esas enseñanzas que cuando llega el momento de predicar el evangelio ellos ya están cerrados. Nadie nace con un corazón cerrado, jamás. Pero a veces ahí tocando puertas nos encontramos gente que ni siquiera una palabra quiere escuchar. Saben que no me interesa y ahí va la puerta, ¿verdad? Nos cierran. Y ha sido por causa de enseñanzas que han robado la salvación de gente. Vamos a ir por favor al libro de 1 de Timoteo, carta 1 de Timoteo, capítulo 6. Dice así en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, desgraciadamente, el engaño va a través de estas pláticas, a través de estas enseñanzas, que muchas veces el cristiano empieza a escuchar, perdiendo así bendiciones. A veces gente que es muy cercana a nosotros empieza esa plática y uno tiene el deseo de serle de bendición y uno ya estuvo aquí en la conferencia de ganar almas y dice uno, ¿verdad? Le voy a testificar. Y ahí uno comienza, oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy yendo a la iglesia y uno ahí intenta, ¿sabes qué? Mira, necesitas a Cristo. Y ahí estamos con todo el deseo y de repente nos paran, ¿verdad? Y dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Y es más, mira, y nos empiezan a decir y uno termina siendo el desanimado. El que quería testificar, ¿verdad? Ya nada está escuchando, no, pues sí, tiene razón, ¿verdad? Y desgraciadamente esas pláticas nos van robando de la verdad. Vamos a ir también, por favor, a la carta de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y nada más aquel que ha sido rescatado del mundo
puede decir eso con toda convicción, que cuando uno está en el mundo estaba totalmente perdido. Estaba en tantas cosas que parecía que era una vida normal, una vida que íbamos por un buen camino, pero dice la palabra de Dios, pero al final es camino de muerte. Y ahora uno llega al conocimiento de Dios y uno se da cuenta de todo aquello que ha perdido, porque estábamos como un niño que estaba siendo guiado así como el mundo quería, así como el diablo quería y así como nuestra carne le gustaba. Pero ahora uno conoce de Cristo y gracias a Dios porque ese engaño es quitado, es hecho a un lado. Y gracias a Dios porque ahora nosotros podemos encontrar la verdad. Ya ese engaño ya no nos afecta, ya ese engaño ya lo hemos sobrepasado. Gracias a Dios por la salvación ahora que gozamos. Y la gente de Colosas entonces estaba pasando por esa situación. Ahora estaba empezando a despreciar las enseñanzas de Cristo. Porque la gente decía, mira, pero ¿qué tú vas a aprender de ese libro? ¿Qué vas a aprender de esas escrituras si ya tienen tanto tiempo? Lo que tú necesitas es empezar a pensar por ti mismo. Y lo que tu corazón diga, mira, es más valioso. Y la gente empezaba a seguir lo que estaban escuchando. Gracias a Dios porque ese engaño nosotros podemos ver claramente que simplemente la palabra de Dios es más veraz, es verdadera y ese engaño no lo necesitamos. Vamos a seguir adelante, ahí mismo en Colosenses, por favor. Y si pueden ahí pongan un separador, vamos a estar viendo estos versículos de Colosenses y dice en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y una de las doctrinas muy importantes que creemos como bautistas es en la deidad de Cristo. Creemos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Hace, no sé, un mes yo creo, estábamos repartiendo folletos, no, ya como 2 meses estamos repartiendo folletos en un parque y nos encontramos muy curiosos, estábamos Paola y yo repartiendo folletos y vimos ahí un señor con una Biblia Reina Valera. Yo dije, aquí está mi oportunidad de como nunca, ¿verdad? En bandeja de plata. Casi dije, yo voy a llegar, le voy a decir, mire, quiero hablarle de salvación y él va a decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero llegamos, le di ese folleto, le dije, oiga, mire, ese folleto tiene unos pasajes de la Biblia, habla de la salvación. Y este señor no me dejó casi ni determinar nada. Me decía, oye, ¿sabes qué? Yo voy a esta iglesia apostólica. Y me dijo la dirección, tú tienes que ir, casi me convence. Pero él decía acerca de esa deidad de Cristo, ¿sabes qué? No existe una Trinidad. ¿Sabes qué? Cristo es el Hijo de Dios, pero nada más. Y hay tantas iglesias, tantas religiones que no aceptan la deidad de Cristo. No nos vamos muy lejos, ¿verdad? Hace algunos años yo recuerdo que llegaban los testigos de Jehová allá a la casa. Y los testigos de Jehová, yo recuerdo que platicaba uno ahí con ellos y empezaba a decirle, pero ¿sabes qué? Mira, yo creo que Cristo salva. Y yo recuerdo que estos testigos de Jehová nos decían, pero ¿sabes qué? Cristo solamente era un hombre. Y ya, ¿sabes qué? No creo eso, no vamos a llegar a ningún lado y se iban. Pasaron los años y luego llegaban los testigos de Jehová, tocaban ahí la puerta y le decíamos, mira, pero yo creo que Cristo salva. Y decía aquí la gente, es que ¿sabes qué? Mira, Cristo no salva, es Jehová. Y ellos no saben que es el mismo. Dicen, pero es que nada más Cristo era un profeta. Y ya me sorprendía, yo decía, pero ¿qué no decían que nada más era un hombre común y corriente? No, mira, si era un profeta de Dios y el más grande de todos. Wow, pues ya le van avanzando. Ya la última vez que tuvimos ahí nuestra célula en la casa, nada, es cierto, y llegaron ahí los testigos de Jehová y estábamos ahí platicando y empecé a platicar con ellos. Y yo les decía, pero ¿sabe qué? Yo creo que Cristo salva. Y ellos me dijeron, sí, nosotros también creemos eso. Ya no sabía qué decir, les dije, pues, ¿qué está pasando? Esa no era su enseñanza de ellos. Y decían, sí, claro, Cristo es el Hijo de Dios. Y yo les preguntaba, ¿pero de veras creen eso? Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Pero yo les decía, ¿pero saben qué? Yo creo eso, que Dios se encarnó en ese mundo y murió en una cruz por nosotros. Cristo es Dios. Ellos ya no quieren aceptar eso. Yo creo que en unos años ya van a decir que sí. Primero Dios, ¿verdad? Pero muchas veces iglesias, religiones empiezan a dudar y a cuestionar la deidad de Cristo. Gracias a Dios que nosotros hemos entendido que Cristo es 100% Dios. Y para eso vamos a ir por favor al libro de Filipenses, aquí atrás. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra de Dios.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es un Señor, es el Señor. Entonces, gracias a Dios que la Biblia nos da luz, nos da esta gran verdad de que Cristo es Dios. Pero entonces la iglesia de Colosas estaba dudando si de veras entonces Cristo era quien le habían predicado en su inicio. Ahora el apóstol Pablo estaba buscando reforzar esa fe de aquellos cristianos, porque ellos sabían que si nada más estaban siguiendo a un hombre, la iglesia se iba a disipar porque no era importante. Pero si ellos entendían a quién habían creído que era Cristo, ellos podían seguir fortaleciéndose, ellos iban a estar firmes, pasara lo que pasara, y como iglesia ellos iban a poder estar haciendo la voluntad de Dios, pero era una verdad indispensable en sus vidas. Yo creo eso, Cristo tiene toda la naturaleza de Dios. Cuando Cristo estuvo aquí en vida, Cristo era totalmente Dios. No hubo algo que le quitara la naturaleza de Dios. Sí había un límite que era su carne, sin embargo, a pesar de ese límite, jamás pecó. Nosotros creemos eso, como cristianos sabemos que Cristo en toda su vida fue perfecto, para que muriera como el Cordero perfecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y es lo que dijo Juan el Bautista. Vamos a ir por favor, Juan capítulo 1. Y estamos viendo varios pasajes de la Biblia, creemos que este estudio pueda ser de bendición, pues que sea completo. Y dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y realmente no está refiriéndose al nacimiento como tal. Ciertamente Juan estaba entendiendo la soberanía de Dios y que Cristo no tiene un inicio, no tiene un fin. Y uno como cristiano yo creo que debe de animarse de decir a quién estoy sirviendo. Y no es a una persona nada más, es a Dios, creador del universo, a Dios que no tiene inicio, que no tiene fin, que es el todo y en todo. Y qué bendición que aquí Juan el Bautista estaba dando testimonio de aquel que había de venir después de él, que ahora conocemos como nuestro Salvador. Pero vamos a ir adelante, por favor, Colosenses 2, en el versículo 10. Colosenses 2:10 dice así la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En tercer lugar, estamos completos en Cristo, completos en justicia delante de Dios. No hay nada ni nadie en este mundo que nos pudiera haber justificado, solamente Cristo. Solamente aquel que podía hacerlo, aquel que sabía que no éramos dignos, decidió hacerlo. Cristo dio su vida por nosotros y ahora es quien nos puede justificar. Y vamos a ir por favor ahí atrás a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 en el versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora aquí dice algo interesante: nos bendijo con toda bendición espiritual. No hay nada que le haya faltado a Dios. No es como que se le escapó, no es como que, ay, se me olvidó esto, no. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, de tal manera que cada cristiano puede orar a Dios, y esta es una doctrina que no se habla tanto, pero todos la sabemos como la oración, y es el sacerdocio personal. Cada uno de nosotros puede ir delante de Dios, no tenemos que ir con un sacerdote que le digamos, oiga, pida por mí. No, ¿verdad? Cada uno puede llegar delante de Dios a través de la oración, y qué bendición porque ahora ya nada nos falta. A veces nuestras dificultades aquí en la tierra aparentemente van a ser inmensas, van a ser insuperables,
Pero más allá de todo eso, de la vida que tenemos aquí, Dios tiene todo bajo control. Yo me imagino a Job, ¿verdad? Job estaba pasando por la situación más difícil de toda su vida y ni siquiera haber perdido todas sus riquezas, todo su ganado, todas sus posesiones, pero cuánto ahí ver a todos sus hijos en una lápida, ¿verdad? Ver a su esposa que lo rechazaba ahora y que le deseaba incluso la muerte, esa situación tan difícil que estaba pasando Job, pero yo me imagino ahí arriba a Dios. Dios no estaba llorando por Job. Dios no estaba ahí lamentándose, pobrecito de mi hijo Job, porque él tenía algo mucho más excelso para él preparado. Y a veces quizá vamos a pasar por situaciones bien tremendas. Hace un momento escuchábamos aquí de la amiga de la hermana Agar, y qué situación tan difícil, ¿verdad? Perder a un hijo y de qué manera tan trágica. Y no hay palabras para eso. Hace rato que escuché de este joven, de Luis, que está perdido. Y uno como papá, ¿qué sentiría, verdad? ¿Dónde está mi hijo? Y hay situaciones que nos pueden sobrepasar sentimentalmente, emocionalmente y de muchas maneras. Sin embargo, para Dios no hay nada que se le escape de las manos. Él nos ha dado las bendiciones para todas las situaciones de nuestra vida. El regocijo en el momento de tanta felicidad, pero también la consolación cuando hay necesidad, cuando hay una tristeza en el corazón. Él sabe todas nuestras necesidades y nos ha dejado ahora enfrente de nosotros todas y cada una de esas bendiciones, no solamente para ser justificados delante de Él, para ser declarados hijos de Dios, pero ahora también la suficiencia espiritual para que nosotros podamos disfrutar la vida cristiana. Entonces la gente ahí de los colosenses, esa iglesia estaba ahora buscando maneras de satisfacer esos vacíos que tenían. La gente no les era suficiente la palabra de Dios, no les era suficiente los mensajes de ánimo que predicaba Epafras, no era suficiente ahí el hermano que llegaba y le decía, hermano, voy a orar por usted. Su corazón aún así estaba dolorido y aún así no estaban completos y decían, ¿de qué manera voy a buscar? Ellos no sabían que podían crecer espiritualmente y llenar esos vacíos, así que los estaban buscando con estas personas que estaban engañando a la iglesia, a la ciudad entera. Pero gracias a Dios que ahora el apóstol Pablo le está escribiendo, ¿saben qué? No hagan eso. No crean que ellos van a llenar ese vacío, solamente Dios puede hacerlo. Ustedes ya están completos en Cristo. Y qué ánimo, ¿verdad? Para el cristiano de aquella época en la que no sabían con claridad qué es lo que necesitaban, pero ahora con ese mensaje ellos podían aclarar su fe y decir, no estamos equivocados, no estamos haciendo mal, vamos a estar firmes, no nos vamos a desanimar. Y yo me imagino ahí la iglesia de Colosas, tal vez en su deseo de predicar a Cristo, llegaran a tocar ahí las puertas de los vecinos y la gente tal vez hasta se podía burlar de ellos. Ustedes los cristianos no han sabido de las cosas nuevas que son más grandes que lo que ustedes predican, pero ellos tenían que fortalecerse y decir, no, lo que estamos haciendo es lo correcto, es la verdad, no es un engaño. Y gracias a Dios porque ahora estamos completos en Cristo. Vamos a seguir ahí adelante, Colosenses 2:11, dice así la palabra de Dios. Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y entonces, cuarto lugar, nosotros tenemos la necesidad de un corazón limpio. Había un engaño, ¿verdad? Estaba predicando esos engaños, la gente lo estaba aceptando, habían dejado de creer en la deidad de Cristo. El apóstol Pablo le refuerza eso, le dice, ¿saben qué? No nada más eso, pero ustedes están completos en Cristo, no busquen más, es suficiente. Y ahora le dice, ¿saben por qué? Porque tenemos una necesidad de un corazón limpio. Desde el momento en el que nacemos, y entre comillas digo esto, somos seres espirituales. Nadie le enseña a un niño a preguntar quién hizo esto. Nadie le enseña eso. Pero un niño, por su propia naturaleza que Dios nos ha dejado desde el nacimiento, sabemos que hay un creador. Sí, el engaño puede desviar esa fe de un niño, claro que sí. Pero desde el momento en el que nacemos tenemos la necesidad de Dios, tenemos la necesidad del perdón.
Nadie nos tiene que enseñar eso, todos necesitamos eso. Incluso, ¿verdad? La gente que se dice ser atea, esa conciencia, ¿verdad? No nos puede dejar estar tranquilos cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando hicimos algo malo y ese remordimiento llega ahí al pensamiento. Simplemente la necesidad de un corazón limpio que tenemos cada uno de nosotros. Probablemente gente que estaba ahí en la iglesia de Colosas, tal vez había sido gente que fue asesina, tal vez fue gente que tuvo una vida de robos, tal vez fue gente que tenía una vida completamente entregada al pecado y ahora estaban apenas empezando ahí el cristianismo. Y hay que entender eso, ¿verdad? No eran cristianos de 50 años en una iglesia, no tenían ni siquiera mucho que había muerto Cristo. Y entonces ellos apenas eran cristianos tiernos y ellos tenían esa necesidad de un corazón limpio, pero a veces se sentían tan mal que decían, Dios no me puede perdonar, mejor me voy. Y mejor le hacían caso ahí a la gente y desgraciadamente, ¿verdad? El pensamiento humanista se multiplica muchísimo porque es más fácil de aceptar. Entonces le decían, mira, ¿sabes qué? Perdónate a ti, no pasa nada, ya quedó atrás. Cuando mueras, mira, no va a haber un castigo. Y la gente necesitaba entonces el perdón en su corazón y decía, bueno, de esa manera ya me siento más tranquilo, pero simplemente estaban yendo por un engaño. Pero gracias a Dios que ese corazón limpio Dios nos los puede dar. Nuestra naturaleza nos va a llevar al pecado, pero Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Y vamos a ir por favor a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 29, dice así la Biblia: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces el apóstol Pablo estaba intentando mostrarles que sus esfuerzos físicos, que sus pensamientos personales no iban a ser suficientes porque había algo interior que cambiar. Dice más adelante Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ellos, dice el apóstol Pablo, tenían que entender que ya ahora esos pecados que habían cometido habían sido totalmente clavados en una cruz. Esos pecados ya habían sido eliminados por Dios. Para ellos era algo difícil de creer. Y aún para nosotros es difícil de entender cómo Dios tan perfecto, tan santo, Él se dignó a tomar cada uno de nuestros pecados y llevarlos en esa cruz. Y ahora, gracias a Dios que ese corazón limpio puede estar en cada aquel que pide a Cristo salvación. Y la salvación no es algo imposible para nadie, para nada. Cristo ha dejado el medio, que es Cristo Jesús. Él hizo toda esa obra, Él fue el medio, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y gracias a Dios que ahora esa necesidad es suplida. Ahora la gente de Colosas, cuando yo creo que estaba escuchando este mensaje, tal vez uno lo lee y dice, wow, pues está interesante esto. Pero yo me imagino a aquellos que yo decía, tal vez fueron asesinos, tal vez fueron rateros por años, tal vez tuvieron una vida bien tremenda. Y yo creo que cuando ellos estaban escuchando lo que decía el apóstol Pablo, muchísimos de ellos tal vez con lágrimas en sus ojos decían, wow, Dios me ha perdonado. Dios me ha dado ahora un corazón limpio, un corazón nuevo. Ya no me mira con pecado, ya ha quitado todos mis pecados. Y la gente estaba, yo creo que animada con ese mensaje que estaba escuchando. Y yo decía hace un momento, solamente aquel que ha experimentado una situación de tanta maldad y ahora que es rescatado puede experimentar esa alegría. A veces uno quizá dice, bueno, yo crecí, se dice el dicho, ¿verdad?, en cuna cristiana. Y uno crece en el cristianismo por años y no ve el sufrimiento del pecado. Pero todo aquel que ha padecido por una situación de pecado sabe que es ser perdonado. Nadie puede dar la descripción del gozo que sentía aquel malhechor que estaba al lado de Cristo, diciéndole a Cristo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba seguro que era Cristo. Él estaba seguro que podía darle el perdón de sus pecados. Y tal vez él estaba dispuesto a escuchar, ¿sabes qué? No te mereces el perdón. Pero cuando él escuchó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no lo dice la Biblia, pero yo creo que él estaba quizás hasta el dolor se le olvidó porque él estaba pensando, ya soy perdonado, ya soy hijo de Dios, voy a estar en un momento más con mi Señor.
Tal vez en ese momento se le había ya olvidado todo lo que estaba sufriendo, porque ahora estaba gozando de un nuevo corazón, un corazón limpio. Y cada uno de nosotros tiene esa necesidad. Ahorita estábamos levantando peticiones y qué importante, ¿verdad? Que las peticiones aquí de la iglesia, la mayoría de ellas es por salvación. Salvación de un hijo, salvación de los papás, salvación de un familiar. Y qué bueno, ¿verdad? Que la iglesia pida por salvación de los familiares, pero qué importante que ellos puedan entender esa necesidad, que necesitan ahora aceptar a Cristo para que pueda limpiar cada uno de sus pecados. Vamos a seguir ahí adelante en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y el 14 también dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A mí me encanta dar ese pasaje cuando estoy testificando a la gente. Qué increíble, ¿verdad? Cristo tomó el castigo por nosotros. Hay cantos, hay himnos, hay tantas personas que han intentado describir ese amor de Dios y no se puede describir. No se puede describir ese perdón que Dios nos ofreció, porque estábamos, en quinto lugar, estábamos atados al pecado. No simplemente estábamos en pecado, pero estábamos con cadenas, estábamos casi imposible de que pudiéramos salir de ese lugar y prácticamente era imposible para nosotros. Pero había alguien que nos podía librar, había alguien que nos podía quitar esos pecados, porque el pecado en nosotros nos controla, nos guía. Hay 3 enemigos que todo cristiano tiene y por el que pecamos. Uno de ellos es el mundo. Y vamos a ir por favor a Efesios 2:12. Efesios 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Perdón, me equivoqué, Efesios 2:12. Dicen, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este mundo nos podía mostrar muchos dioses, muchos ídolos, pero ninguno como el Dios verdadero. Dice Romanos, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tanto que el apóstol Pablo expresaba del pecado que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que este cuerpo simplemente está entregado al pecado y nuestra carne jamás va a estar contenta con que vivamos una vida espiritual. Ahora son retos que el cristiano tiene que estar batallando, pero puede superar con la gracia de Dios. Al igual que dice 1 de Juan, por favor, 1 de Juan capítulo 5. Y dice en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y otros pasajes de la Biblia hablan de el diablo como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y ciertamente el diablo desea que el cristiano pueda caer, nuestra carne desea que hagamos nuestra voluntad y no la de Dios, y el mundo desea que pongamos toda nuestra atención en lo que nos está ahí ofreciendo y no en su palabra de Dios. Pero gracias a Dios que a pesar de que nos quieren atar estos pecados a ellos, gracias a Dios que ya ahora somos libertados. Y el 5 de mayo estábamos ahí repartiendo folletos y hablando de una libertad eterna que ahora gozamos. Y ahora ya ese pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice la palabra de Dios. Ahora ya hemos podido superar eso por causa de que hemos creído en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque ahora ese perdón, y no vamos a ir ahí, pero Romanos 3:24 dice, justificados, ahora estamos, ¿verdad?, delante de Dios. Ahora ya no hay nada que nos pueda acusar. Romanos 5:1, Romanos 3, todo el capítulo en sí, habla de esta justificación que ahora gozamos gratuitamente. Pero no solamente eso, también tenemos un perdón completo. Un perdón que no está limitado a aquel que lo va a recibir, no está condicionado, ahora ese perdón ya está completo una vez que uno lo recibe.
cuando estoy ahí tocando puertas y alguien puede escuchar ahí el evangelio, yo siempre le digo eso, mira, la gracia de Dios es un regalo. Procuro hacer esto, procuro llegar ahí y intentar ofrecerle un folleto o la Biblia y decirle, mira, es como si fuera un regalo, a manera de ejemplo. Y le digo, un regalo tiene dos características, es gratis y es para siempre. Y un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? De esto, uno le dice, a usted le han regalado algo así y se lo han quitado, no, pues no, ¿verdad? ¿Cómo cree? ¿Y cuánto le cobraron? No, pues nada, es un regalo. Y la gente, ¿verdad? Puede entender algo así de simple porque así lo es. Cristo hizo absolutamente todo para que ahora sea tan sencillo para nosotros, que ahora ese regalo es gratis, ¿verdad? Ya nos los ofreció Dios. Y ahora uno que lo toma es completo. No se va a acabar, no va a decir, mira, te voy a dar por parte la salvación. Primero te bautiza, luego cumples 10 años en la iglesia, luego vas a un instituto. Ahora sí, no, para nada. El regalo es completo desde el momento en el que uno lo recibe. Y quizás algo que sabemos, quizás algo que ya hemos escuchado muchas veces, pero hay tantas personas que no lo saben. Hay tantas personas allá como en la iglesia de Colosas que están siendo engañados, que uno puede llegar y dice, no, pero es tan simple, ¿verdad? ¿Qué le voy a explicar? Esas cosas tan simples lo necesitaba esta iglesia. Esa iglesia pudo seguir nuevamente firme, yo creo, por causa de que un hombre decidió hacerle caso a que era importante. Porque un hombre dijo, ese engaño, si no lo paramos, toda la iglesia se va a desaparecer. Porque decían, la deidad de Cristo es importante. ¿Cómo no vamos a defender el nombre de Dios? La veracidad que tenemos en Él. Porque ellos sabían que era suficiente Cristo. El apóstol Pablo decía, deben de entender que estamos más que satisfechos con Cristo. No hay que buscar más. Porque el apóstol Pablo y Epafras también sabían que había una necesidad espiritual en la iglesia. Y también aquí afuera, nuestros familiares, cada uno de ellos tiene la necesidad de un corazón limpio. Y por último, el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cosas porque sabía que había gente aún atada al pecado. Y esas cadenas tenían que ser rotas. Y yo les animo, hermanos, para que nosotros podamos ser ese medio. Así como Epafras dijo, no importa, yo voy a gastar, voy a ir hasta Roma. Tal vez ni me dejen ver a Pablo, pero yo lo voy a intentar. Tal vez me van a encarcelar también a mí, pero yo de todas maneras quiero hacer algo por la gente. Que uno tenga ese deseo, ¿verdad? Te diga, no importa lo que pase, yo voy a involucrar. No importa si me digan que no, yo al menos lo voy a intentar. No importa si es costoso, yo quiero apoyar, ¿verdad?, la obra misionera. Y cada uno de nosotros tiene parte en salvación de gente. Espero pueda ser de bendición esta enseñanza. Y así vamos a orar para que Dios bendiga el resto del día. Vamos a orar. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21-27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar, o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble. El creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esta es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo
en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, sabes, le dijo, cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó, mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo, ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina y
te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.